Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este vídeo en el que voy a poner notas a todas y cada una de las selecciones participantes en este Europeo Femenino de Suiza 2025. Así que si quieres conocerlas, quédate en este vídeo. Sin más dilación, ¡que ruede! Y comienzo por Gales, quien tiene una media de un 5. Una selección debutante en un campeonato continental a la que creo que no se le puede exigir ni pedir más de lo que ha hecho. Ha sido un equipo solidario, trabajador y que ha competido en el grupo de la muerte, en el grupo más complicado de este europeo. En la primera jornada aguantó a Países Bajos hasta la última jugada previa al descanso. Posteriormente, partidazo frente a Francia, igualando incluso el marcador y solamente viéndose superada en el segundo periodo cuando evidentemente las galas apretaron y por calidad decantaron la balanza. Y ya en la última jornada, sí, el peor partido de este torneo para Gales, encajó muy pronto frente a Inglaterra y a partir de ahí el plan de partido se vino abajo y evidentemente pues tuvo errores defensivos importantes. Igualmente, en resumidas cuentas, buen europeo de una Gales que estuvo liderada ofensivamente por Cherry Holland y por la veterana Jess Fishlock. Voy ahora con Islandia, con una media de un 5,33. Realmente Islandia tenía opciones de pasar a cuartos de final por el grupo en el que había caído, pero en el terreno de juego le han faltado muchísimos argumentos a nivel ofensivo. Un equipo que compite, muy cohesionado, con un fútbol quizás de otra época, un fútbol muy físico, muy directo, con saques de banda que eran corners, con jugadas a balón parado, con disparos lejanos, pero los argumentos ofensivos fueron muy poquitos para pretender entrar entre los 8 mejores del continente. Únicamente la potencia, la velocidad de Jónsdóttir o algún disparo lejano de Vilhjálmsdóttir evidentemente es poco para intentar pasar a la siguiente fase. Aún así, equipo organizado, ordenado, que compitió muy bien con sus armas en todos y cada uno de los partidos de su grupo. Frente a Finlandia, frente a Suiza y luego frente a Noruega, un partido que estaban perdiendo claramente y que al final consiguieron maquillar con un arreón final. Así que, bueno, pues correcto europeo para Islandia, de la que yo personalmente esperaba un poquito más. Voy ahora con Portugal, con una media de un 5,33. Una selección que ha ido claramente de menos a más durante el europeo y un combinado que evoluciona más lento que otros equipos del sur de Europa como España o Italia, pero que continúa con su progresión positiva de los últimos años. La primera jornada sí es cierto que fue un lunar muy negativo en Portugal, encajando en el primer minuto frente a España y a partir de ahí su esquema de partido se vino abajo, tuvo muchos errores defensivos y realmente lo pasó mal la selección de Portugal en este envite. Pero en la segunda jornada resurgió y logró empatar frente a Italia, que a priori es un equipo más técnico, más táctico que el portugués, pero con su empuje y en ocasiones también con su fútbol, Portugal consiguió llegar con vida a la última jornada de la fase de grupos. Un último envite que terminó perdiendo frente a Bélgica, pese a que a los puntos, pues probablemente Portugal hiciese el mejor partido del torneo y fuese algo superior al combinado belga, sobre todo con balón. Pero como digo, buen torneo de Portugal, sobre todo en la recta final del mismo, que tiene que servir para continuar en esa línea de evolución. Turno para Bélgica, también con una nota de un 5,33. Un combinado belga que ya venía de competir muy bien en el pasado europeo, siendo la sorpresa y alcanzando los cuartos de final, y en este ha continuado esa línea competitiva basada en el trabajo en equipo, en la solidez y en el esfuerzo de todas y de cada una de sus integrantes, lo que ha permitido también brillar individualmente hablando a algunas de ellas. Por ejemplo, las defensas Sarikes, Jill Janssens, Delos, las centrocampistas Van Hevermet, Tolova, Teulings y sobre todo la atacante Erlings, para mí una de las destacadas desconocidas y que analizo en el vídeo destinado a ese fin y que dejo en la descripción de este vídeo. Frente a Italia realmente fue superior que la selección transalpina durante el primer periodo, teniendo incluso más ocasiones de gol, pero después el esfuerzo físico y la calidad de Italia pues decantaron la balanza del lado
transalpino. Frente a España compitió muy bien, sobre todo en el primer periodo, bien cerradita, saliendo en velocidad a la contra, haciendo daño en ese sentido al combinado español, llegando incluso a igualar 2-2 el marcador al inicio del segundo periodo. Pero a partir de ahí, el esfuerzo físico y la calidad españolas pues terminaron por derrumbar el muro belga, que luego tuvo también importantes errores defensivos. Y ya por último, frente a Portugal, la única victoria del torneo del combinado belga, un encuentro bastante igualado en el que Portugal tuvo más balón, Bélgica fue más peligrosa en velocidad y a partir de ahí terminó llevándose los 3 puntos. Le toca ahora a Países Bajos, que ha finalizado con una media de un 5,67. Una selección que ha sido muy regular en su juego, en su fútbol, que es algo que ya se sabía de antemano, que tiene grandísimas jugadoras como Vivianne Miedema, como Danielle Van de Donk, como Jill Roord, pero que luego no es capaz de combinarse para sacar siempre su mejor versión. Durante la primera jornada realmente cuajó un buen partido, es verdad que el nivel de Gales evidentemente no es el de otras selecciones, le costó abrir la lata, no lo consiguió hasta la última jugada del primer periodo, pero en líneas generales muy buen partido de Países Bajos. La segunda jornada realmente fue ampliamente superada por Inglaterra, de inicio a fin, en ningún momento Países Bajos pudo incluso equilibrar a nivel de juego al equipo británico. Frente a Francia realmente cuajó un grandísimo primer periodo, donde sí jugó bien, donde sí fue superior a su rival, movió bien el balón, muy bien Victoria Pelova en este partido, e incluso llegó al descanso ganando por 2-1, realmente muy buena primera parte, insisto, de Países Bajos, pero luego Francia, pues cuando quiso, puso una marcha más, algún fallo defensivo neerlandés y esto hizo que al final el resultado fuese excesivamente abultado, pero bueno, insisto, Países Bajos tiene que recuperar ese nivel competitivo que sí tenía en los años previos con Sarina Wiegman. Turno para Polonia, que finaliza el europeo con un 6. Buen debut de Polonia en un campeonato continental, un equipo muy sólido, muy rocoso, que vendió muy cara su piel en todos y cada uno de sus envites, aunque quizá le faltó un poquito más de mordiente ofensivo más allá de Eva Pajor y de algunos detalles de Natalia Padilla. Igualmente consiguió su primer triunfo en un campeonato continental en la última jornada frente a Dinamarca, frente a un buen equipo, por 3-2 en un envite muy igualado, muy equilibrado. En los envites previos, compitiendo frente a favoritas al título como Alemania o Suecia, realmente Polonia exigió un buen nivel de ambas selecciones, sobre todo de Alemania en el primer choque. Frente a Suecia le costó un poquito más, pero terminó el partido un poquito más alegre de cómo lo empezó. Igualmente, buen europeo de Polonia que tiene que seguir esta línea para continuar en la primera línea del fútbol continental. Turno ahora de Dinamarca, que finaliza con un 6-33. Una Dinamarca que había sido encuadrada en un grupo exigente con Suecia, con Alemania, también con Polonia, y que ha competido en todos y cada uno de sus envites. Una Dinamarca que es una selección histórica, que ha competido muy bien en los últimos torneos, llegando incluso a ser subcampeona de Europa en 2017, basándose sobre todo en esa solidez y en ese trabajo en equipo que siempre la ha caracterizado. Si bien es cierto que las transiciones ofensivas en esta ocasión, más allá de Pernille Harder, pues le ha faltado ayuda y un poquito más de mordiente ofensivo. Si bien es cierto que se marcha sin estrenar casillero de puntos, perdiendo ese último envite frente a Polonia en un partido muy equilibrado, pero realmente compitió un poquito mejor que las polacas frente a Suecia y frente a Alemania. A las suecas les exigió un gran encuentro en la jornada inaugural, incluso pudo igualar la contienda en los instantes finales con ocasiones para poder hacerlo. Luego frente a Alemania también exigió que Alemania pues pusiese su mejor versión, así que en general, basándose en el bloque, Dinamarca ha hecho de nuevo muy buen europeo, aunque como digo quizá le faltó un poquito más a nivel ofensivo. Y finalizo los equipos eliminados en la fase de grupos con Finlandia, con una nota de un 6,33. ¡Qué buen europeo ha firmado esta Finlandia de Marco Saloranta! Ya imaginábamos a una Finlandia sólida, rocosa, física, como todos los combinados escandinavos, con opciones de pasar a los cuartos de final en un grupo tan competitivo como el grupo A. Pero lo que no esperábamos tantos era
ese nuevo estilo de intento de posesión de Finlandia. Es verdad que una posesión no muy ágil, pero sí una posesión que le ha permitido tener el control en más ámbitos de los encuentros, y esto pues le ha permitido pues conseguir resultados más positivos e incluso estar clasificada para los cuartos de final hasta la última jugada del último envite frente a las anfitrionas, frente a Suiza. Destacado pues a nombres, individualmente hablando, como pues Kosola, Koivunen, pero en general lo mejor de Finlandia ha sido el bloque y ese estilo impuesto por Marco Saloranta, que aunaba físico y posesión de balón. Frente a Islandia fue precisamente ese superior nivel con balón lo que decantó la balanza, lo que decantó la victoria en el primer partido. Frente a Noruega fueron superiores y fue un partido muy bueno de Finlandia, aunque al final la calidad noruega pues terminó decantando la balanza. Y frente a Suiza pues fue de más a menos quizás en ese partido, debió haber solventado en una muy buena primera parte, pero finalmente Suiza a los puntos consiguió igualar la contienda y eliminar a una Finlandia que, como digo, para mí ha sido la gran sorpresa de este torneo. Turno ahora para Noruega, que ha finalizado con un 5,75. Más de lo mismo. Noruega tenía la oportunidad en este europeo de por fin conseguir algo importante con su segunda generación de oro. Con la primera ya fue campeona del mundo en 1995 y olímpica en el año 2000, pero con esta segunda generación de oro pues no está consiguiendo los resultados que debería. Y como digo, en este europeo tenía un grupo asequible y podía incluso llegar hasta las semifinales de haber competido mejor de lo que lo ha hecho. Una Noruega que sigue siendo un equipo completamente partido, es dos equipos en uno. Por un lado la defensa y por otro lado el ataque. Y así es complicadísimo competir pese a tener a grandes estrellas. Tiene una estrella del Barça como Caroline Graham Hansen, a una estrella del Lyon como Ada Hegerberg, a una estrella del Arsenal como Frida Manum, a una estrella del Chelsea como Guro Reiten. Y con todo esto más otras jugadoras de gran nivel como Engen, como Bielda, pues Noruega no ha conseguido pues cuajar un buen europeo. Consiguió pasar el grupo con pleno de unidades, además un grupo que, insisto, era bastante asequible por la calidad de sus rivales y la propia. Frente a Suiza fue inferior, pero consiguió darle la vuelta al marcador por errores suizos y por la calidad y el empuje nórdicos al final. Frente a Finlandia también fue inferior con balón, pero al final por físico y por calidad consiguió también ganar ese partido. Frente a Islandia, ya con el equipo suplente, cuajó quizá su mejor partido del torneo, un partido que parecía que iba a decantar, sobre todo con la gran actuación de una joven perla como Signe Gausset, pero finalmente Islandia pues maquilló bastante el resultado. Y luego ya en cuartos de final, frente a Italia, se vio superada en el primer periodo, en el segundo realmente fue de menos a más e incluso igualó la contienda, y cuando mejor estaba en el último minuto marcó el equipo italiano el 2-1 definitivo. Y ahí se terminó el sueño de una Noruega que, insisto, prometía de nuevo más de lo que ha conseguido. Voy ahora con la anfitriona, voy ahora con Suiza, que finaliza con un 6,75. Muy buen europeo de las helvéticas, de una Suiza que llegaba con multitud de dudas a su euro. Pero, evidentemente, tener a una grandísima entrenadora como Pia Sundhage ha dado sus frutos. Una Suiza que ha sorprendido, sobre todo en el primer envite frente a Noruega, tratando muy bien el balón, de manera además muy ágil, moviéndolo, llegando con claridad al área noruega. Un partido que al final terminó perdiendo por errores defensivos muy concretos, pero en general la carta de presentación de Suiza fue espectacular frente a su público, que se volcó evidentemente con su selección, sobre todo por lo inesperado de su puesta a punto. Después, frente a Islandia, un partido bastante equilibrado, pero en el que las islandesas pusieron el físico y Suiza un poco más de fútbol. Y en ese poco más de fútbol, pues consiguió decantar la balanza a su favor. Y ya en el último envite contra Finlandia, encuentro muy igualado frente a las dos grandes sorpresas positivas de este europeo. Incluso estuvo fuera de los cuartos de final hasta la última jugada del partido. Y finalmente, pues esa propuesta futbolística definitiva
pues finalizó decantando la balanza a su favor y enfrentándose a la campeona del mundo, enfrentándose a España en los cuartos de final. Sabía que era un encuentro muy difícil, pero Suiza compitió muy bien. No dejó apenas huecos a nivel defensivo y hasta el minuto 67 España no abrió la lata, lo cual tiene mucho mérito para el equipo helvético, que en el Mundial de hace 2 años perdió contundentemente precisamente frente a España en los octavos de final, así que mucha mejoría en ese sentido. Y pues un gran torneo de Suiza, de un equipo además joven, con jugadoras como Iman Beney, como Sydney, realmente un equipo sobre todo que tiene muchas churas de cara al futuro para seguir compitiendo al máximo nivel. Y ahora ya empiezan a aparecer las favoritas al título y una de ellas es Francia, que finaliza con un 7-25. Más de lo mismo con la selección gala. Un equipo físico, potente, veloz, pero al que le cuesta horrores cuando tiene que hilvanar jugadas, cuando tiene que proponer mediante la posesión de balón. Una piedra en la que ya ha tropezado en anteriores campeonatos y en la que sigue tropezando en la actualidad. Y no deja de ser curioso porque desde el año 2010 el Olympique de Lyon ha levantado 8 Champions y desde ese mismo año la selección francesa no ha pisado ni una gran final de un gran torneo, pese a contar con la base de jugadoras del Lyon. Una Francia que de nuevo ha tenido una espectacular carta de presentación en la primera jornada de la fase de grupos contra Inglaterra, contra la campeona de Europa, a la que dominó de inicio a fin con un fútbol vertiginoso, rápido, vertical y potente. Una selección francesa a la que ya se le empezaron a ver las costuras frente a Gales, frente a una selección muy inferior, con la que tuvo la posesión de balón y a la que le costó bastante superar. De hecho, no lo hizo hasta el segundo período. Luego, frente a Países Bajos, la primera parte fue también bastante mediocre por parte de Francia, que se vio superada por Países Bajos, sobre todo en velocidad y en espacios. Luego ya en la segunda, pues como suele ser habitual, condenó contundentemente los errores defensivos contados de la selección neerlandesa y ya con la aparición de espacios fue realmente muy peligrosa, como suele ser habitual en Francia. Y con estas credenciales se presentaba Francia frente a Alemania, frente a una Alemania renovada, con muchísimos problemas, con muchas lesiones, jugando con 10 desde el minuto 13 de partido. Y pese a todo, Francia realmente tuvo menos ocasiones que Alemania, tuvo el balón, pero no supo qué hacer con él cuando no aparecieron los espacios. Al final, forzó a Alemania a la tanda de penaltis y ahí Francia cayó eliminada una vez más en cuartos de final. Y la última selección eliminada a los cuartos de final fue Suecia, quien finaliza con una nota de un 8-25. Otro muy buen campeonato de Suecia que quizá mereció algo más que caer en la antepenúltima ronda. En el final de ciclo de Peter Gerhardsson como seleccionador sueco, pues el equipo no pudo acceder a esas semifinales a las que parece abonado el conjunto nórdico y que ha alcanzado los últimos europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, basándose pues en la solidez de su defensa, en el físico, pero también sabiendo muy bien qué hacer con balón, haciendo transiciones rápidas y sobre todo siendo mortal en velocidad y con espacios. Una selección que atrás, como digo, pues ha vuelto a ser un muro. En el centro del campo, muy buen campeonato de Angeldal y sobre todo de Silloti Olme, que para mí ha hecho un muy buen torneo. Y luego arriba, pues en algún partido apareció Canary, en otro Janogy, Hartig, pero sobre todo las que siempre han estado ahí han sido Kosovare Asllani y Stina Blackstenius, la primera con el último pase y la segunda con la definición. Al final, basándose en todo esto, Suecia, como digo, ha hecho un grandísimo campeonato. En un grupo exigente lo ha terminado con pleno de unidades. Frente a Dinamarca, fue superior a la selección danesa en el cómputo global, pese a que sufrió en los últimos minutos. Contra Polonia realmente hizo muy buen partido de inicio a fin, y luego frente a Alemania, pues para mí pues fue un grandísimo partido, el mejor de Suecia en este torneo. Suecia en espacios fue mortal, crujió los errores de la defensa alemana y
pues consiguió este abultado marcador final, pese a que Alemania se quedó con 10 al final del primer acto, pero no fue significativo para entender el resultado definitivo del encuentro. Luego ya en cuartos de final, frente a Inglaterra, el primer periodo de Suecia fue también brillante, pero Inglaterra es Inglaterra, una selección que se sobrepone a todo, y al final consiguió igualar la contienda en los últimos minutos de partido, llevarlo a la prórroga, y en la tanda de penaltis, en una mala tanda de penaltis por parte de las dos selecciones, finalmente Inglaterra fue la que menos errores cometió y envió así prematuramente a Suecia a casa. Turno ahora de Italia, con una nota media de un 7. Turno ahora para un equipo transalpino que ha conseguido alcanzar las semifinales de un europeo por primera vez desde el año 1997. Por lo tanto, rotundo éxito para el fútbol femenino italiano, que ha sido pues el que mejor ha competido de esas selecciones de nivel medio que optaban a esa plaza vacante que no iría para ninguna de las favoritas en semifinales. E Italia fue la que mejor lo hizo en ese sentido. Una Italia que igualmente ha seguido siendo bastante irregular en su fútbol, que con balón depende en exceso de Manuela Giuliano, la cual taparon bastante bien en la mayoría de los partidos, también de llegadas de segunda línea de Ariana Caruso, y luego arriba de la potencia de Sofía Cantore y sobre todo de las sempiternas Bárbara Bonansea y Cristiana Girelli. Una Italia que en la fase de grupos frente a Bélgica se vio superada en el primer periodo, pero que en el segundo, debido al esfuerzo físico pagado por las belgas y también su calidad técnica, pues consiguió llevarse. Luego frente a Portugal, un partido que debería haber ganado, pero que por la insistencia y la mayor intensidad portuguesa finalmente terminó en empate. Frente a España hizo un buen encuentro, estuvo bien posicionada, aguantó bastante bien, incluso haciendo daño en velocidad a la defensa española, pero luego tuvo mala suerte en el 2-1 realmente, y a partir de ahí, ya con el marcador a favor, España tuvo la posesión, Italia estuvo atrás y realmente tuvo muy pocas opciones de poder puntuar. Luego ya en cuartos de final era el envite importante frente a Noruega, y la primera parte realmente fue donde Italia fraguó su victoria. Fue superior a la selección noruega, tuvo más ocasiones, fue mejor con balón, también sin balón, aunque Noruega fue de menos a más en el segundo periodo. Al final, cuando mejor estaban las escandinavas, consiguió el gol de la victoria en el último minuto para pasar, como digo, a esas exitosas semifinales. Unas semifinales en las que se encontró a la vigente campeona, Inglaterra. Una Inglaterra a la que prácticamente estuvo muy cerca de eliminar en probablemente el mejor partido de Italia, cómputo general del torneo. Pocos confiaban en el nivel transalpino y realmente fue muy alto en esta penúltima ronda. De hecho, estuvo a puntito de estar en la final hasta el último minuto, hasta el tiempo de prolongación. Inglaterra no consiguió igualar la contienda y llevar a la prórroga. A partir de ahí, en la prórroga, pues un penalti bastante discutido realmente por Italia, pues evidenció la eliminación de una Italia que, como digo, puede marcharse con honores. Le toca ahora a Alemania, que ha finalizado el torneo con un 7,60. Muy buen europeo de Alemania, de esta nueva generación teutona, sobre la que había ciertas dudas, sobre todo porque ya no estaban las grandes figuras del pasado. Pop, Marozan, Leupolz, Magul ya no estaban en esta selección, además traía muchas lesionadas como Oberdorf, y luego durante el torneo también tuvo muchas dificultades con lesiones importantísimas como las de Julia Wim, por ejemplo. En la fase de grupos, en un grupo exigente, contra Polonia, realmente fue una buena carta de presentación de Alemania. A mí me gustó mucho el estilo de juego, combinó muy bien sobre todo en el último sector de campo, jugadoras como Nüsken, como Clara Völl, como Jule Brand, se hicieron importantes en este europeo, se hicieron las nuevas cabezas visibles de esta selección alemana. En la segunda jornada le costó más frente a un equipo ya más hecho, más sólido como Dinamarca, aunque finalmente consiguió llevarse la victoria. Frente a Suecia se evidenciaron los principales puntos negativos de Alemania, sobre todo a nivel defensivo. Suecia les hizo muchísimo daño a Alemania en ese sentido. Luego se quedó con 10 ya cuando el marcador estaba desfavorable, y en el segundo periodo pues más o menos consiguió aguantar con una jugadora menos, lo cual es destacable y por eso aparece como aprobada en ese encuentro. Aunque el encuentro espectacular de Alemania fue en cuartos de final frente a Francia. Se quedó con 10, además muy pronto, en el minuto 13, por una expulsión extraña de Handrich. Luego también tuvo muchos problemas a nivel defensivo porque tenía ya sancionada a Banzar de la jornada anterior. Luego también lesiones importantes como la de Lindar. Tuvo que gestionar de nuevo la defensa. Bueno, realmente Alemania pues se sobrepuso a todos los problemas
y consiguió con una jugadora menos igualar la contienda por medio de Newsken y luego incluso también tener más ocasiones de gol. Curiosamente que Francia durante todo el periodo, durante todo el partido, forzó la prórroga, forzaron los penaltis y ahí pues la suerte sonrió a Alemania, que yo creo que por lo que había hecho, por el mérito de conseguir este empate frente a Francia con una menos, creo que merecía ese pase y por eso le he puesto un 10. Y luego en semifinales de nuevo compitió muy bien frente a España, aunque es verdad que a medida que avanzó el partido, España se hizo superior, sobre todo en el segundo acto, y pese a que consiguió forzar la prórroga, al final pues sí tuvo sus ocasiones también, con buenas paradas de Catacoy, al final pues un gol de Aitana Bonmatí cuando se avecinaban de nuevo otra tanda de penaltis, pues terminó con el sueño de una Alemania que, insisto, puede marcharse con muy buen sabor de boca de este europeo. Y vamos ahora a hablar de España, que finaliza el torneo con una nota de un 8,33, siendo esta la nota más alta de todas las participantes, pese a no convertirse en campeona de Europa. Se ha quedado con la miel en los labios la España de Montse Tomé de levantar su primer título continental. Una España que a rasgos generales ha sido la mejor selección del torneo. En la fase de grupo realmente el grupo era muy asequible para el nivel actual de España, 5-0 frente a Portugal, marcando ya en el primer minuto y a partir de ahí haciéndolo muy fácil, pero sobre todo el primer periodo fue el mejor primer periodo que le he visto a España en los últimos tiempos, con lo cual es merecedor de ese 10 durante ese partido. Contra Bélgica sufrió porque Bélgica se cerró muy bien atrás e incluso le puso en problemas en contragolpes, pero finalmente, pues debido a la calidad española y algunos errores concretos belgas, pues consiguió también una goleada por 6-2. Y luego frente a Italia, pues en algunos momentos Italia consiguió emparejar el partido, no a base de posesión, pero sí a base de organización. Igualmente, un gol en el que intervino la suerte, pues terminó decantando la balanza y a partir de ahí, pues España fue muy superior a la selección italiana. Luego ya en cuartos de final frente a Suiza fue un partido bastante más delicado de lo esperado. Suiza, pese a que era el rival más débil de los que había alcanzado los cuartos de final, se defendió bien, buen entramado defensivo, pero un partido que se le complicó a España hasta bien entrada la segunda parte, la que consiguió decantar la balanza y a partir de ahí ya, pues con posesión y ya con el cansancio suizo, pues consiguió llevar a su terreno. Luego en semifinales, partidazo frente a Alemania, primera vez que España gana a Alemania en categoría absoluta, nunca antes lo había hecho. La primera parte fue muy igualada entre los dos equipos y luego en la segunda sí que España fue mejor que Alemania, tuvo más ocasiones, muy bien Ann-Kathrin Berger en portería, forzó la prórroga, eso sí, el equipo alemán, pero ahí España tuvo una chispa más, un puntito más, sobre todo por la calidad de sus jugadoras y terminó decantando el partido gracias a Aitana Bonmatí cuando ya se presagiaba una tanda de penaltis. Y así llegaba España a la gran final frente a la vigente campeona, frente a Inglaterra. Y realmente, pues para mí fue el mejor partido de España en el torneo. Jugó más por banda, más por el exterior, no tanto solo por el medio, sino también entrando por bandas. E insisto que esto fue la clave para que para mí España hiciese mucho mejor partido que Inglaterra a nivel global. Mereció ganar el partido claramente, pero al final el fútbol es así. Inglaterra aguantó, pensó en los penaltis durante toda la prórroga y España pues no pudo conseguir anotar un gol a Hannah Hampton hasta la tanda de penaltis y ahí pues la suerte no sonrió al equipo español, que como digo se quedó con la miel en los labios siendo el mejor equipo del torneo. Y finalizo con la campeona de Europa, finalizo con Inglaterra, que ha cosechado un 7,83. Una selección inglesa que ha revalidado el título continental a base de puro sufrimiento y de sobreponerse a multitud de situaciones adversas que comentaré a continuación. Una selección inglesa que ya partía como una de las favoritas para adjudicarse el título continental y que había sido encuadrada en el grupo de la muerte. El primer encuentro frente a Francia, la verdad es que no dio las mejores sensaciones para el devenir de Inglaterra en el torneo. Fue superada ampliamente por físico, por velocidad, por potencia, incluso a nivel de juego por Francia, prácticamente de inicio a fin, salvo los primeros minutos y los últimos, donde realmente pudo manejar mejor el balón, tuvo oportunidades y solo por esos minutos ya se hizo evidente que la calidad inglesa seguía estando ahí.
Luego, frente a Países Bajos, cuajó un grandísimo partido de inicio a fin. Fue ampliamente superior al conjunto neerlandés, al que no dio siquiera opción de meterse en el encuentro en ningún momento, siendo este además el mejor partido de Inglaterra de largo de todo el torneo. Y ya por último, frente a Gales, pues anotó muy pronto el primer gol y a partir de ahí realmente pues no tuvo problemas frente a una selección pues claramente inferior. Luego en cuartos de final empezaron los verdaderos problemas para Inglaterra. Primero frente a Suecia, una Suecia que fue bastante superior al conjunto inglés en el primer periodo, de hecho se marchó al descanso perdiendo 2-0 frente a la selección escandinava y gracias, pero en la segunda parte pues salió Chloe Kelly en el minuto 78, que fue una de las grandes figuras de Inglaterra en este torneo sin duda alguna, y gracias a ella, gracias a 2 asistencias de la jugadora del Arsenal, pues consiguió Inglaterra poner el 2-2 y forzar la prórroga en los últimos 10 minutos de partido. A partir de ahí el encuentro se equilibró muchísimo y luego ya la tanda de penaltis pues sonrió más al equipo inglés que al sueco, tuvo menos errores. Luego en semifinales frente a Italia sufrió también más de lo esperado. A priori Inglaterra es un equipo superior al italiano, tanto con como sin balón, tanto a nivel técnico como a nivel táctico, pero Italia, el ímpetu, la intensidad, las ganas italianas por hacer grandes cosas pues equilibraron mucho la contienda, la balanza. Y al final solo un gol de Agyemang cuando Italia ya rozaba la final con la puntita de los dedos en prácticamente el último minuto de partido, pues dio vida a Inglaterra, quien forzó la prórroga y ahí en un penalti bastante discutido, pues finalmente le otorgó el pase a la gran final. Y en la gran final pues tocaba enfrentarse a la campeona del mundo en una reedición de la pasada final del Mundial de Australia 2023. Realmente el partido pues fue dominado por España. Inglaterra aguantó, es verdad que te traía ya muchas prórrogas, mucho cansancio acumulado, realmente Inglaterra pues ya firmaba la tanda de penaltis y ahí pues fue más certera que el equipo español y Sarina Wiegman pues ha vuelto a levantar la tercera Eurocopa consecutiva tras hacerlo con Países Bajos en 2017 y también con Inglaterra en 2022. Y hasta aquí las notas del Europeo Femenino de Suiza 2025. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, compartidlo y dejad un comentario. Y ya sabéis, si os interesa contenido de esta temática, suscribiros al canal. Hasta la próxima. Chao, chao.